En 1961 fue fundado el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, por un grupo de estudiantes universitarios dirigidos por Carlos Fonseca, Silvio Mayorga y Tomás Borge, quienes recibieron el apoyo del revolucionario cubano Fidel Castro Ruz. Los sandinistas se oponían a la familia Somoza, ya que era la dinastía que gobernaba el país. También la presión de Estados Unidos sobre Nicaragua, y reclamaban reformas políticas y económicas para la redistribución del poder y la riqueza en el país. Anastasio Somoza Debayle se mantuvo en el poder 23 años en Nicaragua e instaló un sistema electoral controlado y monopolizó los principales recursos productivos. En Nicaragua, a mediados de la década de 1970, destacados miembros del mundo empresarial y la Iglesia Católica comenzaron a compartir su descontento. En 1976 ocurrió el asesinato de Carlos Fonseca, líder del FSLN, por parte de las fuerzas somocistas. La mayor parte de la oposición política en Nicaragua se unió en un solo frente, encabezado por Pedro Joaquín Chamorro, quien fue asesinado en enero de 1978 y se cree fue por encargo de Anastasio Somoza. Este acontecimiento causó disturbios y protestas junto con una huelga nacional e intentos de levantamientos armados. Luego, en agosto de 1978, se dio la operación Muerte al Somocismo. El Palacio Nacional de Nicaragua fue asaltado y los comandos sandinistas tomaron como rehenes a algunos miembros del Congreso nicaragüense. Los sandinistas negociaron la liberación de ellos con la libertad de algunos prisioneros e hicieron un llamado a la rebelión en el país. A causa de esto, estallaron levantamientos en todo el país, hechos por las fuerzas contrarias de Somoza. Las fuerzas somocistas aplastaron estas rebeliones brutalmente, lo que provocó que se unieran más nicaragüenses al FSLN y el apoyo de Estados Unidos. La lucha reanudó en mayo de 1979, cuando el FSLN anunció una ofensiva final y llamaron a la rebelión nacional. La Guardia Nacional no pudo retener este levantamiento y los sandinistas se apoderaron de muchas zonas del país. También se produjeron batallas en las principales ciudades de Nicaragua, como León, Masaya y Managua, la capital del país. En estos lugares, los aviones de la Guardia Nacional bombardeaban más barrios donde habitaban personas que apoyaban a los sandinistas. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte a este canal y activar la campana de las notificaciones para que sigas aprendiendo mucho más. Continuemos. La Organización de los Estados Americanos, OEA, convocó a una reunión de emergencia, esto para pedir que Somoza abandonara el poder, y rechazó el ofrecimiento por parte de los Estados Unidos para enviar fuerzas de paz a Nicaragua. El 19 de julio de 1979, los sandinistas entraron en Managua e iniciaron con el control en Nicaragua, que con el amplio respaldo popular depusieron al corrupto dictador Anastasio Somoza Debayle, poniendo fin a 23 años de dictadura. Al conocerse este hecho, de inmediato se empezó a organizar maniobras contrarrevolucionarias apoyadas por Estados Unidos. Los nuevos gobernantes trataron de introducir cambios políticos, sociales y económicos. Sin embargo, la gestión del gobierno revolucionario se obstaculizó por la inexperiencia, los graves problemas económicos y la oposición de Estados Unidos. También, a mediados de la década de 1980, los esfuerzos del gobierno estuvieron dedicados más a combatir a los Contras, una organización paramilitar de derecha formada por los antiguos miembros de la Guardia Nacional del derrocado Somoza Debayle. En 1984 fue elegido Daniel Ortega como presidente de Nicaragua, pero en 1990 el FSLN perdió las elecciones generales y ganó la presidencia Violeta Barrios de Chamorro, del partido Unión Nacional Opositora 1. Cabe mencionar que en 2006 Ortega fue reelegido. Saliendo de este pequeño paréntesis, la revolución sandinista en Nicaragua trajo consigo cambios en dicho país. El nivel del analfabetismo se redujo significativamente y los grupos marginados, como mujeres, jóvenes y la población rural, fueron involucrados y participaron más activamente de la vida del país. Además de la desarticulación de la Guardia Nacional. En 1989 se crearon dos regiones autónomas, el Atlántico Norte y el Atlántico Sur, esto causado por el cierto grado de autogobierno que apareció en las regiones pobladas de la costa atlántica.
Y hasta aquí ha llegado el video de hoy, espero te haya gustado y servido este video. Si fue así, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a este canal.